Y damos gracias a Dios por estar este día acá, hermanos. Y bueno, bienvenido, ¿verdad? A nuestra amiga de nuestra hermana Elizabeth nuevamente. Y a creo que se llama Brian, ¿verdad? El hermano Brian. Así que Dios le bendiga a él también que está con nosotros hoy, ¿verdad? Amén. Marcos 10, por favor. 35. Vamos a leer hasta el 40. Pero después, conforme el mensaje, vamos a llegar hasta el 45. Amén, hermanos. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se acercaron diciendo: Maestro, queríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos uno a la derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís. Podéis beber del vaso que yo bebo, ser bautizados con el bautismo en que yo soy bautizado. Ellos le dijeron: podemos. Jesús le dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo que soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Puede tomar asiento, hermanos. Y mantenga abierta su Biblia ahí. Y si quiera, vaya ahí cerquita a Marcos 9, 34. Ahora, hermanos, aquí usted ve, hermanos, de que Jesús, ahí cerquita en el contexto, ha anunciado por tercera vez su muerte. Bueno, es más, ahí en Marcos, si quieren doble otra vez, mejor, hermanos, Marcos 10, 32. Ellos iban por el camino a Jerusalén, ¿verdad? Y ellos se asombraron, dice, y le seguían con miedo a Jesús porque podían sentir, hermanos, la tensión, ¿verdad?, que estaba en el corazón del maestro. Entonces dice que volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. Aquí les dice en el 33, ¿verdad? 10:33. Subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes, a los escribas, y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles y le escarnecerán, le azotarán, le escupirán y le matarán, ¿verdad? Mas al tercer día va a resucitará. Entonces el Señor, ¿verdad?, una vez más, hermanos, les dice aquí a los discípulos todas las cosas que habían de acontecerle. Ahora, ¿qué es lo que ha ocurrido ya las dos veces anteriores a esto, hermanos? Que siempre que Jesús les decía que Él iba a morir, que era lo que hacían los discípulos, comenzaban a pelear, ¿verdad? ¿Y cuál era la discusión que ellos tenían? ¿Quién iba a ser el mayor entre ellos? Si usted ve ahí cerquita, hermanos, en Marcos 9, 34, en el 33, perdón, Jesús les pregunta a ellos: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Pero ellos se callaron, ¿verdad? ¿Por qué? Les daba vergüenza, ¿verdad? Porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces esto era algo, hermanos, que a ellos les preocupaba, y algo, hermanos, que vemos en los evangelios una y otra vez, que ellos siempre estaban, hermanos, debatiendo sobre quién de ellos sería el mayor. Ahora, Daniel, no sé si puedes verlo del aire, porque no sé por qué no, él. Sí. Entonces, hermanos, esto era algo que a ellos les importaba en gran manera. Y no sé si a usted le ha pasado alguna vez de que usted le dice a su niño, ¿verdad?, que no haga algo porque se va a caer, no lo haga porque se va a caer, y no lo haga porque se va a caer y se cae, y uno le dice: se lo dije. O quizás los que tienen niños más grandes o jóvenes ya, hermanos, he escuchado que le dicen al hijo que corte la grama, y luego llega y no han cortado la grama, y le dice otra vez: corte la grama, y luego la tercera vez: corte la grama. Y no lo hacen, ¿verdad? Y cuando, hermanos, desobedecen una y otra vez, uno llega a un punto, hermanos, donde uno se cansa, ¿verdad? Donde uno mismo, hermanos, puede llegar a sentirse mal, hasta le han faltado ya el respeto, en el caso de un niño, ¿verdad?, de un joven, de que esté, hermanos, desobedeciendo a su padre una y otra vez. Y si usted ve, Jesús, hermanos, ya les ha repetido esto en 2 veces, y aquí se lo repite por tercera vez, que quedó registrado en este evangelio. Lucas nos dice de que esto vuelve a ocurrir semanas después, un par de meses después, cuando Jesús, hermanos, va a morir en la cruz del Calvario. La noche que Él establece la cena, el pan y la copa, esa misma noche que Él les está diciendo que Él va a morir,
esa misma noche, hermanos, ellos ahí en la misma mesa están discutiendo sobre quién de ellos iba a ser el más grande. Vemos, hermanos, que esta ya era una obsesión dentro de los apóstoles. Hermanos, sabemos que Judas estaba pues en la carne, obviamente, y no solo en la carne, sino que él estaba poseído por Satanás, ¿verdad? Satanás había puesto en su corazón vender a Jesús, pero vemos que el resto de los apóstoles, hermanos, estaban en la carne también, porque estaban peleando y su mente estaba enfocado en cosas de este mundo y no en las de Dios. Y si puede poner nuestra hermana en las pantallas, Santiago 1:21, por favor. Miren lo que dice aquí la palabra de Dios, hermanos. El Señor nos dice aquí, por lo cual desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, ¿qué debemos hacer? Reciban ustedes con humildad. ¿Y por qué está diciéndonos esto, hermanos? Porque ellos no estaban recibiendo la palabra de Jesús con humildad, ¿verdad? Ellos estaban ignorando lo que Jesús les había dicho. Jesús les había dicho, hasta había agarrado al niño para ilustrárselos. En la última cena, ¿verdad? Él lavó los pies de los discípulos para ilustrarlo. O sea, Jesús se los ilustró, Jesús lo modeló. Jesús, hermanos, no pudo haber hecho más. Se lo dijo hasta en 4 veces. ¿Pero ellos qué? ¿Por qué? Porque en sus corazones se habían dispuesto a desobedecer a Dios, ¿verdad, hermanos? Lo mismo ocurre con el papá. Le puede decir al hijo, cortar la grama. Pero mientras él se ha propuesto en que él va a hacer lo que él quiera, no lo va a hacer. Igual ocurre en la iglesia. El pastor puede predicar sobre la oración, por ejemplo, o sobre la importancia del ayuno, o sobre la importancia de congregarse, o sobre la importancia de vivir en santidad, sobre la importancia de leer la Escritura, sobre la importancia de amar a Cristo. El pastor puede hablar lo que quiera de la palabra de Dios, siendo el Espíritu Santo, hermanos, quien inspiró la Biblia y quien trata con el corazón. Pero si la persona está dispuesta a que no quiere obedecer, nunca va a cambiar. Judas tenía el mejor de todos los predicadores. La escritura que leía nuestro hermano hoy quedaba con asombro la gente escuchándolo. Pero aún así él se dispuso, ¿verdad? Yo no voy a hacerle caso a Jesús. Entonces aquí dice, reciban la palabra con humildad, porque es poderosa para salvar sus almas. Sean hacedores de la palabra y no solo que oidores que se engañan a sí mismos. Entonces, hermanos, los discípulos aquí están en un punto, ¿verdad? Que aunque eran seguidores de Jesús, eran seguidores superficiales. No estaban verdaderamente escuchando y siguiendo las enseñanzas de Jesús. Si alguien es oidor de la palabra y no hacedor, ¿verdad? De nada le sirvió. Es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo. Recuerde que los espejos, hermanos, en aquellos tiempos, hace 2000 años, no eran como los de hoy. Si usted se va a ver al espejo del baño de la iglesia, usted se ve exactamente como está, ¿verdad? Se le toman una foto de un video, usted se ve igual que se ve en ese espejo. Pero en los espejos en aquellos tiempos eran hechos de metales, hermanos, y no eran hechos, no daban un reflejo tan claro. Entonces dice la Biblia, por eso después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Se le olvida. Así es, hermanos, el que no escucha la palabra de Dios con humildad. Así es aquel que no importa qué diga el pastor, cómo lo diga, no, él es el que lo diga Dios, aunque la sangre, aunque repita que Jesús derramó su sangre, el que ya se predispuso a que va a ser desobediente, hermanos, en esa área de su vida, aunque diga él lo que diga, no va a cambiar, ¿verdad, hermanos? Porque está dispuesto a la desobediencia. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta de la libertad, o sea, la palabra de Dios, y permanece en ella, que dice la Escritura, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo. Este es algo muy terrible también, ¿verdad? Este es un problema, hermanos, de que, por ejemplo, cuando uno lee y uno escucha, uno retiene más, ¿verdad? Uno está leyendo, uno está escuchando ilustraciones, cosas así, por ejemplo, ilustraciones que yo di ahorita, esto nos ayudan a retener información. El Espíritu Santo, aplicando la palabra a nuestro corazón, nos ayuda a recordar tantas cosas, hermanos, de la palabra de Dios. Pero es un peligro y es algo malo ser oidor olvidadizo, ¿verdad? Y qué tremendo es esto. Yo daba una ilustración una vez. Si alguien viene y nos dice, ¿viste que fulano de tal cometió adulterio? No se le olvida. ¿Viste que tal y tal le fue infiel a la esposa? No se le olvida.
Va a pasar 20, 30 años, no se le olvida lo que ese hombre hizo. Porque nuestra naturaleza pecaminosa o el corazón perverso le gusta el mal de ajeno. Pero cuando el Espíritu Santo está obrando, hermanos, la palabra de Dios nos queda en el corazón. Y recordamos las doctrinas bíblicas, justificación por la fe, el nuevo nacimiento, sea la doctrina que sea, es valiosa para nosotros en nuestro corazón. Y es así como se memoriza la Escritura. Cuando estamos rendidos a Dios. Recuerdo una vez, el pastor Armando Alducín dijo algo: no puedes recibir sabiduría para estudiar la palabra de Dios si eres infiel en tu corazón a Dios. Entonces, una persona que está siendo infiel en su corazón a Dios nunca va a aprender de la palabra de Dios. Y por ejemplo, hermanos, en 2 Timoteo viene a mi mente ahorita, capítulo 3, el ejemplo que da Pablo, de que los falsos profetas van a casas de mujeres. La Biblia literal estoy citando, dice mujercillas que cargadas por muchos pecados, dice. Siempre están oyendo, dice, pero nunca llegan ¿a qué? Al conocimiento de la verdad. 2 Timoteo 3, ahí está escrito eso, hermanos, del 5 en adelante. O sea, siempre están oyendo, pero nunca llegan al conocimiento de la verdad. ¿Por qué? Porque sigue predispuesto en su corazón a no querer arrepentirse. Y es cierto, hermanos. Yo escuchaba una enseñanza sobre matrimonios esta semana, un testimonio sobre un matrimonio que ha estado ya casi casado, casi 50 años, y hablaron que los primeros 6 años fueron duros y estaban contando los problemas, pleitos, que una vez el hombre casi se iba de la casa. Y hermanos, fue una gran bendición escuchar todo lo que Dios había hecho en sus vidas y cómo Dios los había cambiado. Y mientras escuchaba, hermanos, la enseñanza, la esposa de este pastor dijo algo. Dijo ella: Jesús en la Biblia nos pide a negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirle. Él nunca pide poco, Él lo pide todo. Pero el diablo siempre pide poco, dice ella. A Eva, ¿verdad? Solo come de esto, un poco de esto. El pecado así va absorbiendo, ¿verdad? Satanás dice: haz esto, no te va a costar tanto. Haz esto, nada te va a pasar. Métete con este hombre, nadie se va a dar cuenta. Haz esto a espaldas. Imagínense ese hombre, hermanos, que tan famoso que se hizo. Ahí estaba entre los miles de personas en ese concierto, ¿verdad? Burlándose de toda la gente, hermanos. Y hoy él, de toda su familia, del esposo de la otra señora, de su esposa, de sus hijos. Hoy él quedó, hermanos, expuesto y como una burla, ¿verdad? Ante todos, porque eso es lo que el diablo y Satanás hace, hermanos. Exponer el pecado y dejar a la persona en vergüenza después. Poco a poco ese hombre, hermanos, fue entregándose a esa inmoralidad, al adulterio. Poco a poco Satanás le iba pidiendo, poco a poco, hermanos, y luego salió a la luz todo su pecado. En cambio, hermanos, Jesús nos pide, no poco a poco, Él nos pide todo, que le entreguemos todo. Porque, hermanos, Él tiene planes de bien para nosotros. No habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino que un hacedor eficaz. Este será bienaventurado, feliz en todo lo que hace. Hermanos, nuevamente, la Escritura constantemente nos llama a ser hacedores. ¿Qué era el problema de estos apóstoles? Aunque ya 3 veces con esta verdad, y después les tiene que decir una 4ª vez Jesús. Se lo había predicado en tantas veces, hermanos, aparte, solitos, se los había enseñado. Pero ellos estaban dispuestos a no obedecer a Dios. Y oremos que no seamos de esos nosotros, ¿verdad, hermanos? Que no importa qué predique el pastor de la palabra de Dios, yo estoy dispuesto a no hacerle caso. Puede llorar predicándolo, yo no voy a orar. Que diga lo que él quiera, yo no voy a dejar este pecado. Eso es bien feo, hermanos. Y sin lugar a dudas, Jesús, hermanos, posiblemente para él era desgastante esto. Posiblemente, hermanos, para uno puede llegar hasta ser frustrante o hasta desanima, ¿verdad? El estar, hermanos, constantemente y ver, ¿verdad? La dureza de corazón de las personas. Estos eran los apóstoles del Señor, no digamos cómo habría estado el resto de las personas en ese tiempo. Y sabemos, hermanos, que cuando el Espíritu Santo vino, ellos cambiaron, ¿verdad? Pero no todos, porque Ananías y Zafira seguían con sus mañas, ¿verdad? Piensen eso. Estaban dentro de una comunidad llena del Espíritu Santo, en uno de los mayores avivamientos que han habido en la historia de la humanidad. Y aún así, hermanos, ellos con la maldad que tenían en su corazón, ¿verdad?
Hermanos, veamos el versículo 35. Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se acercaron diciendo. Ahora, es muy importante lo que Mateo añade, que la mamá fue con ellos. Mateo añade, hermanos, que fue la mamá la que fue con ellos a decirle al Señor, que el 37, concédenos en tu gloria sentarnos uno a la derecha y a tu izquierda. En el 41 dice, hermanos, que cuando los otros 10 escucharon esto, comenzaron a enojarse contra Juan y Jacobo. O sea, esto era algo, hermanos, que ellos estaban constantemente peleándolo. Ese era el pecado de ellos. Pero llegar al punto que la mamá fuera a decirle a Jesús, demuestra que este ya era un tema de ¿qué? Que cuando comían lo estaban hablando. Ya habían ido a la casa de Zebedeo, ya habían estado murmurando de esto, ya hermanos, esto el diablo se los tenía en las mentes ya. Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. Billy Graham dijo una expresión, ¿verdad? No puedo evitar que los pájaros vuelen por encima de mi cabeza, pero sí puedo evitar que hagan un nido en mi cabeza. Malos pensamientos, hermanos, van a fluir por la naturaleza pecaminosa. Hermanos, la mayoría de predicadores, yo incluido, creo que Satanás puede mandar malos pensamientos, ¿verdad? Yo creo que es a eso lo que se refieren los dardos de fuego del maligno que dice la Escritura. Sabemos que lo puede hacer porque en el corazón de David y en el corazón de Judas puso el diablo cosas malas. Ahí David dejó que el diablo se hiciera un nido en él, en su mente. Judas dejó que el diablo hiciera nido en él. Aquí estos hermanos ya habían dejado que el diablo hiciera el nido. Y hasta lo hablaban, hermanos, en la casa, murmurando contra los otros, queriendo ganarle a Pedro, ¿verdad? Porque estos dos eran junto con Pedro, los tres más cercanos, ¿verdad? Pero que se quede Pedro atrás ya. Versículo 38, hermanos. Bueno, Jesús en el 38 les dice, ¿verdad? No sabéis lo que pedís. Podéis beber del vaso con el que yo bebo o ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado. Y el Señor les dice más adelante, hermanos, en el 40, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado. Ya el Padre tenía todo en su soberana voluntad, hermanos, todo ya preparado. Y si puede poner nuestra hermana Mateo 19, 28, porque yo creo que es muy importante para entender este pasaje. Mateo 19, 28, Jesús les dijo, en verdad les digo que ustedes que me han seguido en la regeneración, que era lo que estaba en sus mentes, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, ustedes se sentarán también sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. ¿Qué más que eso podían ellos querer? El que haya dejado casas o hermanas o hermanos o padre o madre o hijos o tierras por mi nombre recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Va a heredar la vida eterna. ¿Qué más podían ellos querer? Pero ellos seguían, hermanos, con eso. El diablo había hecho un nido ya en sus corazones y en sus mentes. Y yo pensaba en algo, hermanos. Si puede poner nuestra hermana también, Lucas 12, 50. La copa, hermanos, si usted ve la copa, hermanos, en pasajes paralelos o en una concordancia, la Biblia usa en muchos pasajes del Antiguo Testamento y en Apocalipsis también las copas de la ira, ¿verdad? La copa, hermanos, como un símbolo de la ira de Dios siendo derramada, ¿verdad? Una copa siendo derramada, la ira de Dios siendo derramada. Jesús mismo en Getsemaní, ¿qué fue lo que oró, hermanos? Si es posible, pase de mí esta copa. ¿Hablando de qué? De llevar, de cargar con la ira de Dios por nuestros pecados en la cruz del Calvario, ¿verdad? Y sin lugar a dudas, el bautismo, mira aquí, hermanos, nos dice, pero de un bautismo tengo que ser bautizado. Y no hablaba de cuando Juan lo bautizó, porque esto fue mucho tiempo después, años después. Y cómo me angustio, dice Jesús, hasta que se cumpla. ¿De qué bautismo estaba hablando Jesús? Sino del bautismo de la cruz del Calvario, ¿verdad? Del sufrimiento, hermanos, cómo Jesús iba a ser sumergido en la agonía, sumergido en el sufrimiento, sumergido en los dolores, sumergido en el quebranto físico e espiritual. Y al que no conoció pecado por nosotros fue hecho pecado, dice 2 Corintios 5, 21.
Entonces Jesús, hermanos, iba a beber una copa y Jesús iba a llevar un bautismo. Y Jesús le dice a estos dos, van a beber de mi copa y van a ser bautizados con mi bautismo. Y si usted ha leído el libro de los Hechos, hermanos, sabe que el primero de los 12 apóstoles que murió fue este Jacobo que está aquí. Fue el primero, hermanos, cuando aquella persecución de Herodes, donde lo mató a él y después quiso matar a Pedro, pero no pudo. En el libro de Apocalipsis vemos al apóstol Juan, hermanos, siendo exiliado a la isla de Patmos. Eso lo vemos en la Biblia, pero en la historia de la iglesia, hermanos, en la historia de los primeros padres de la iglesia, se les llama a los primeros discípulos que vinieron después de Timoteo y de todos estos hombres, hermanos, relatan cómo cada uno de estos apóstoles murió como mártir, ¿verdad? Perseguido, crucificados, traspasados, hermanos, con lanzas, muchos de ellos, por su fe. Versículo 41. Entonces, hermanos, ellos no sabían lo que estaban pidiendo, ciertamente. El sentarse a la derecha o a la izquierda del Señor no era hermanos, no era para ellos, hermanos, sino para aquellos quien el Padre ya lo había preparado en el consejo eterno que tuvo la Trinidad de Dios, ¿verdad? Los sufrimientos que iba a tener Jesús, los apóstoles también los iban a tener, ¿verdad? Y en el 41 vemos, Jesús ya explicó esto, ¿verdad? Dice que, hermanos, cuando oyeron los 10 comenzaron a enojarse contra Jacob y contra Juan. ¿Y por qué cree que estaban enojados? Porque no se les ocurrió a ellos primero. Yo estoy seguro que esa era la cólera de ellos. Porque fueron estos, se les adelantaron. Porque no querían que estos hermanos tomaran un mejor puesto delante de ellos. Entonces el Señor les dice, en el 42, los llama Jesús y les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad, pero no será así entre vosotros? Hermanos, usted sabe cómo es la gente del mundo, ¿verdad? En la gente del mundo el más grande es al que más gente le sirve, el que más tiene a sus servicios. El que él dice, ve a hacer esto y va aquel, ese es el más grande en el mundo. En el mundo, hermanos, sabemos que los hombres siempre quieren sacar provecho de otro hombre, si no, no les sirve para nada, ¿verdad? Aún en los trabajos, hermanos, vemos como a veces cuando el hombre ya va envejeciendo, hermanos, acercándose ya a sus 60 años, a veces los despiden, aunque hayan trabajado ahí desde su juventud, hermanos, arruinándoles sus retiros, y no les importa. ¿Por qué? Porque este ya no me sirve. Y eso es lo que vemos en el mundo. En el mundo, hermanos, vemos muchas personas cómo se acercan a otros solo para buscar provecho. Y quizás, hermanos, usted tiene recuerdos, pero yo me recuerdo, hermanos, hablando de peleas por quién de ellos va a ser el mejor, y podrá sonar hasta un poco chistoso, pero en el trabajo, hermanos, cuando yo trabajaba con el hijo de la hermana Daisy, yo trabajé, hermanos, ahí varios años en la oficina, y me recuerdo, hermanos, de que los hispanos llegaban peleándose y a mí me tocaba traducir con el dueño en varias ocasiones. Y siempre estaban, hermanos, tratando de dejar en uno a otro al mal. Y habían dos que eran los más ponederos y eran los que más ganaban de toda la compañía. Lo lograron. Llegaron a lo más alto. En 2 ocasiones, hermanos, vi a hombres de esos que toman y que son bravos salir llorando de la oficina porque los había calumniado un cierto hombre. Hombre, hermanos, que al final, tanto que luchaba por ese trabajo y lo deportaron. Y todo lo perdió al final. Y tanto calumniar, tanto por querer lograr algo para después terminar perdiéndolo, hermanos. Recuerdo también, en cuanto a esto porque Jesús nos llama, ahí lo puede leer. El que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. El 44, el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. La palabra servidor en griego, hermanos, es diácono ahí. Uno que sabe más servir mesas, a servir, ¿verdad? Como un mesero, por así decirlo, que le dicen va a traer esto y aquello. Y el otro, hermano, siervo, es la palabra doulos, que es esclavo. Esclavo. El que lavaba los pies, el que entraba, el que, hermanos, hacía los trabajos más viles quizá. A quienes el apóstol Pablo le dice en Colosenses que no sirvan como los que sirven al ojo, ¿verdad? Queriendo agradar a los hombres, sino que todo lo que lo hicieran de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que de Él recibirán recompensa. Aquel apóstol Pablo que les dijo que sirvieran buscando lo mejor para su
sus amos. Pero en el mundo no es así, ¿verdad, hermanos? En el mundo, hermanos, yo me recuerdo cuando comenzó la pandemia, ¿verdad? Y usted sabe, hermanos, que hubieron muchos desempleos y hubo un montón de cosas. Y yo no quería estar en desempleo, hermanos, aunque sin lugar a dudas era mejor estar desempleado que trabajando, ¿verdad? En aquellos tiempos. Pero yo quería refinanciar mi casa. Y comencé a buscar trabajo desesperadamente, hermanos, y entré a Terminex, porque era lo único que había. Y cuando hay un lugar que contratan mucha gente, hermanos, pues tiene que haber algo malo ahí, ¿verdad? Y hermanos, en Terminex había tanto trabajo y eran tantas horas. Estaba trabajando yo más de 70 horas a la semana. Y viniendo a la iglesia y haciendo todo lo de la iglesia. No estaba en el seminario en ese tiempo, gracias a Dios. Pero era muy difícil. Y yo me recuerdo, hermanos, compañeros morenos, que iban, hermanos, a las casas y ellos venían y robaban trabajos a la compañía. Le decían, ya no sigas pagando la mensualidad, yo puedo venir. Yo puedo venir con el mismo líquido de la compañía. Yo puedo venir a esprayar si a mí mismo me van a mandar. Para que no gastes todo ese dinero, que págame a mí la mitad. Y vi, hermanos, que muchas veces se les robaban trabajos a la compañía. Cuando uno firmó, ¿verdad?, una aplicación diciendo que iba a trabajar para la compañía. Sean injustas o no. Eso es lo que uno firmó. Pero vemos que en el mundo así es. Empleados no les importa, hermanos, robarle al empleador cosas materiales, herramientas. No les importa, ¿verdad? No le importa dejar en mal a su otro compañero con tal de él salir hacia adelante. Pero entre nosotros no debe ser esa nuestra actitud, sino cuál debe ser nuestra actitud, la de siervo. Como los diáconos, hermanos, servidores. Por eso en Hechos 6 no aparece la palabra diácono, pero se le conoce como los 7 diáconos, porque en griego aparece diácono, servidor, sirviendo las mesas para aquellas viudas, hermanos. Como el esclavo, aquel que, hermanos, servía y nunca iba a tener nada a su propio nombre. Esa es la actitud, hermanos, que quiere el Señor que tengamos, que le servimos a Él, ¿verdad? Y no, hermanos, queriendo estafar en la espalda a nuestro jefe o querer aprovecharnos y dejar en mal al compañero con el jefe. Ahora en la iglesia, hermanos, también, ¿verdad? En la iglesia venimos, hermanos, a servir a Dios, a animar a los hermanos a seguir adelante, ¿verdad? A enseñarles lo que sabemos de la palabra de Dios a los hermanos. Esto no se ve, quizás mucho, porque es un trabajo secreto. Dios sí lo ve, porque Él mira el secreto, a orar por el bienestar de los hermanos. ¿Sabe, hermanos? Cuando yo estaba orando ahorita aquí, estaba orando Efesios 6, donde dice que nuestra lucha es contra principados, potestades y gobernadores de las tinieblas. Y donde Pablo dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar, ¿qué? Firme contra las acechanzas ¿de quién? Del diablo. Y comienza a hablar de la armadura de Dios. El coraza de la justicia, ¿verdad? La justificación en la fe, Cristo. El casco de la salvación, Cristo. El calzado del evangelio de la paz, Cristo. Y comienza, hermanos, a hablarle a la iglesia que se revista de Cristo. Y luego el escudo de nuestra fe para apagar los dardos de fuego del maligno. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y luego, ¿qué dice en el 18? Velando en oración y en súplica en el Espíritu con toda perseverancia por todos los santos. O sea, ese es un trabajo secreto. Orando, hermanos, para que aquella persona no la haga caer el diablo. Orando para que un dardo del diablo no pueda penetrar. Orando, y hermanos, por eso yo he escuchado el testimonio de una iglesia que cuando una anciana murió, la iglesia se arruinó, se vino abajo. Porque dicen que era una señora que todo el tiempo estaba buscando el rostro de Dios en oración. Esa mujer en el día del juicio, hermanos, en el día aquel gran día, recibirá mayor recompensa que el pastor de esa iglesia y que los hermanos de la iglesia. Ella era, hermanos, la que buscaba el rostro del Señor más en oración. Entonces, hermanos, orando por los demás, sirviendo a los demás, animando a los demás. Quizás visitando a alguien que usted ve que está desanimado. Es muy importante, hermanos, que nuestro deseo es ese, el de servir.
Ahora, hermanos, el versículo 45, ¿lo tiene, hermanos? Entonces, al hombre del mundo, ¿verdad? El hombre del mundo, hermanos, solo busca que le sirvan y qué provecho sacar de la gente. El hombre cristiano no debe ser así, ¿verdad, hermanos? Y piensa en esto, y quizás fuera bueno parar un poco, hermanos, antes del 45. ¿Qué percibe la gente de usted o qué dicen de usted? Dicen que usted, hay expresiones, ¿verdad? Hecho leña, dicen, malo, egoísta, solo ve por sí mismo. ¿Eso piensa? La gente cuando está a su alrededor, está como a la defensiva, temerosa. ¿Cómo está la gente a su alrededor? ¿Sienten que usted siempre es un aprovechado, una aprovechada, hermano? ¿Que solo se les acerca por sacar algo de ellos o porque verdaderamente les ama y anhela servirles y anhela el bien para sus almas? Porque eso debe ser lo que nosotros anhelamos. Aún como iglesia, hermanos, cuando un amigo venga pidiendo algo a la iglesia, yo sé que queremos que se salven y se queden, pero aunque no se queden, nuestro deber es servirles, mostrar el amor de Cristo, ¿verdad? Pero no estar tanto esperando algo de regreso, sino servirles, mostrar el amor de Cristo, hermanos. Y quizás más adelante en otra iglesia o en otro estado, allá, hermanos, el Señor los salvará y se recordará del trabajo que se hizo aquí. Aún a los amigos, cuando les servimos, lo estamos sirviendo a Dios, hermanos. Orando sí que se queden, pero si no se quedan, siempre sirviendo con el mismo amor, ¿verdad, hermanos? 45, ¿lo tenemos? Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido. Aquí Jesús nuevamente dice, Él se pone como el ejemplo, ¿verdad? Yo no vine para ser servido, siendo rey, siendo señor, siendo maestro, sino para qué, servir y para dar su vida en rescate por mucho. Él era el mayor de entre todos los que estaban ahí. Él es, hermanos, de quien toda rodilla se doblará y toda lengua le confesará, Señor, pero aún así Él dice de que Él no estaba ahí para ser servido, sino para servir. ¿Por qué? Porque Dios sabe cuán malvados somos nosotros. Y Él tenía que dar ese ejemplo, hermanos, para que luego la iglesia de Cristo pudiera seguir. Y concluyo con este pasaje en las pantallas, Filipenses 2:3, Filipenses 2:3 al 11. Filipenses capítulo 2, 3 al 11. Y mire lo que dice la Biblia. Nada hagan por egoísmo, dice, o por vanagloria. Hermanos, Jesús aún nos exhorta, porque Él sabe, hermanos, la perversidad del corazón humano, de que cuando demos una ayuda a un pobre, no toquemos trompeta delante de nosotros, ¿verdad? A menos, hermanos, que sea una asociación misionera que tiene que dar testimonio de cómo se gastó el dinero, pero si lo hacemos nosotros en lo personal, no debemos de tocar trompeta delante de nosotros, hermanos. Orar. Los fariseos les gustaba orar, pero solo en público, dijo Jesús. Solo cuando los miraban. Imagínense que yo solo orar aquí en la iglesia, hermanos. Oh, como todos los hermanos me están viendo, me voy a ir a tirar ahí, como me puse hoy, ¿verdad? Me voy a ir a tirar ahí para que me vean. Pero luego Dios ve que en la casa paso viendo televisión, haciendo cualquier otra cosa, hermanos, porque ahí nadie me ve. Jesús dice, no, ora en lo secreto, ¿verdad, hermanos? Nadie te ve, pero mi Padre está en lo secreto, dijo el Señor. Ahí está el Señor. Él está aquí donde hay 2 o 3 congregados. Él está acá, en medio de la congregación te alabaré. Pero Él está también en aquel lugar secreto, hermanos. Nada hagas por contienda o por vanagloria, el deseo de gloriarse, antes con una actitud humilde. Y mire que dice, considerándose el uno más importante, como más importante que a sí mismo. Piénselo de verdad. Considera a los que están aquí, hermanos, más importantes que usted. Considera al que está aquí más importante que usted. Sabe, hermanos, yo acabo de venir en Nueva York de la iglesia La Vid, ¿verdad? Y bueno, puse unos videos y unos posts ahí que ustedes vieron. Pero hermanos, a mí me sorprendió cuando llegué, porque el pastor me dijo que fuera desde el miércoles, pero yo le dije que no podía porque, pues, ¿verdad? Es muy difícil trabajar y todo eso. Stephanie pidió libre el viernes, se fue conmigo. Y cuando llegamos allá, hermanos, me di cuenta que los hermanos de la iglesia, un buen grupo, más de 30 creo, ¿verdad, Stephanie?
Más de 30 voluntarios habían tomado libre desde el miércoles para la escuela bíblica de verano, donde habían más de 60 niños. Agarraron libre desde el miércoles para servir al Señor hasta el domingo, dándole clase a los niños. Y hermanos, a esa iglesia Dios le ha dado que le sirva mucho a la comunidad, y muchas personas que tenían niños con autismo que ninguna iglesia los aguantaban, ahí están. El pastor mismo tiene 2 hijos con autismo. Entonces hay muchos niños enfermos, muchos niños que están difíciles, muchos niños que hacen tanto ruido, hermanos. Y yo en ningún lugar que he ido, hermanos, yo creo que he ido a más de 40 iglesias. Y de todas las que he ido, hermanos, algunas solo una vez, otras me han invitado varias veces. De todas las iglesias que yo he ido en mi vida, nunca he estado, hermanos, en una iglesia donde el Espíritu Santo, hermanos, y la gracia de Dios y el amor de Dios y el servicio sacrificial se sienta como ahí. Y hermanos, hay un amor el uno por los otros, hay un amor hacia el servicio, y estuvieron ahí del miércoles. Y hermanos, ahorita están plantando 2 iglesias también. Y hermanos, hay un grupo de personas determinadas, dispuestas a servir. Y eso es lo que dice aquí el Señor, no buscando cada uno sus propios intereses, dice, sino el bien y el interés de los demás. Yo hablaba del trabajo porque ahí se pasa mucho, ¿verdad? Pero también de la iglesia o de los familiares. Qué horrible es que a veces hay competencias, hermanos, entre familiares, entre hermanos, estoy hablando en sangre, entre hermanas, entre primos, donde el corazón está tan mal, hermanos, de que no se puede gozar de ver que el otro esté bien. Que no se puede gozar que ver que el otro, su matrimonio está bien. No poderse gozar que ver que el otro Dios le esté bendiciendo con niños. A veces hasta con los hijos se comienzan a pelear entre hermanos o hermanas. De no poderse gozar que ver que el otro está prosperando económicamente. A veces hasta hay envidia espiritual, ¿sabía eso? Gracias a Dios aquí no lo he sentido, hermanos, de verdad. Pero a veces hay iglesias, hermanos, donde hasta hay envidia cuando uno se comienza a levantar. Y comienzan a hacerle la vida imposible para destruir a aquel que Dios está levantando. A veces hay envidia que alguien quiere ser el líder de los jóvenes y Dios está levantando un joven en la iglesia y comienza a atacar a uno al otro. Hermanos, ¿cómo puede ser esto así? Si yo estimo al otro como superior a mí, hermanos, no me va a importar que Dios lo esté levantando como líder al otro. Si, hermanos, yo quiero el bien del otro, haya pues en ustedes esta actitud de estimar a los demás como superiores a mí, hermanos, más importantes que a mí. Eso debe haber en nuestro corazón, en cada corazón de los que estamos aquí, hermanos. Por eso nosotros aquí como iglesia, ¿verdad? Sabemos que Cristo es la cabeza de la iglesia. La palabra de Dios es, hermanos, nuestra autoridad máxima. Y todo el tiempo estamos hablando de Él y enfocándonos en Él, hermanos, porque cuando hacemos eso, ya no nos estimamos como superiores. Ya no estamos viendo nuestro propio interés cuando nos enfocamos en su gloria. ¿Sabe? Paul Washer dijo algo una vez. Estaban en una conferencia de Heartcry, ¿verdad? El ministerio de misiones de él. Sostiene muchas familias misioneras. Y él le había estado orando con tanta pasión, con tanto afán por Heartcry. Y cuando él ya iba a pasar a predicar, hermanos, dice que el Espíritu Santo le dijo que si esa misma pasión él tuviera para orar, que por qué no tenía él esa misma pasión para orar por otras agencias misioneras. Hermanos, a veces queremos tanto que Dios nos bendiga, hermanos, como iglesia, como ministerio, que Dios bendiga tanto a mi familia, hermanos, pero estamos orando por la familia del otro con el mismo afán que yo estoy orando por mi familia. Estoy orando, hermanos, por el ministerio de aquel. Estoy orando, hermanos, por el hijo de aquel. ¿Sabe, hermanos? Por ejemplo, en eso, hace unos días yo estaba orando. Y estaba orando por cierto joven. Pero como por segundo, hermanos, yo mismo, el Espíritu Santo me agarró, ¿verdad? Que yo no estaba orando con el fervor que orara si él fuera mi hijo. En la misma oración. Y comencé, hermanos, a orar ya con otro fervor, hermanos. Porque viene a mi mente el pasaje bíblico mientras oraba. Debes amar a tu prójimo como a ti mismo.
Y si veo a los hijos de aquel que están perdidos, o de aquella hermana que están perdidos, como que si fueran mío, la oración cambia, hermanos, se lo aseguro. El fervor cambia. Aún nuestra manera de expresarnos de fulano de tal cambia. Dice aquí, haya pues en ustedes esta actitud, este sentir, dice Reina Valera, que hubo también en Cristo Jesús, la actitud de corazón, el cual aunque existía en forma de Dios, y yo sé que esto es profundo, ¿verdad, hermanos? No consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Nuevamente, el ejemplo a seguir es ¿quién? Cristo. Y Él, hermanos, aunque existía en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que ¿qué? Se despojó. ¿Y por qué lo hizo? Por nuestro bien. Él ya estaba en la gloria, tomando una forma de siervo, esclavo. Él tomó la forma de esclavo, lo que Él nos está diciendo que debemos ser aquí. Haciéndose semejante a los hombres, hallándose en forma de hombre, se humilló a Él mismo, hasta haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y luego, ¿verdad? Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, ¿verdad?, se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra, dice, y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Nos ponemos de pie, hermanos, y oramos que Dios nos ayude, hermanos, a tener esa actitud, ¿verdad?, que hubo en Cristo Jesús, ese sentir que hubo en Cristo Jesús. En que verdaderamente, hermanos, procuremos el bienestar de nuestro hermano, el bien de nuestro hermano, el servir a nuestro hermano, el orar por nuestro hermano, el clamar por las personas a nuestro alrededor, el tener un corazón sano, hermanos, porque los apóstoles no lo tenían, ¿verdad? Ese es el punto de esto. Los apóstoles estaban ahí llenos de envidia, los apóstoles estaban ahí queriendo ser el más grande, los apóstoles estaban ahí, ¿verdad?, los otros bravos contra aquellos, hermanos, ellos estaban en eso. Pero cuando hay una iglesia enfocada en servir, que es lo que yo vi en Nueva York este fin de semana, gente, hermanos, dejando de trabajar desde el miércoles por servir a Dios. El montón de niños, muchos enfermos, hermanos, en silla de ruedas habían otros. Pero ellos ahí sirviendo, hermanos, y trabajando y cocinando, y las hermanas en las cocinas, ¿verdad? Ahí, varias, los hombres también afuera en la parrilla, hermanos, y todos sirviendo, hermanos, y había una unción tan especial, de que yo siempre, 2 veces he ido, ¿verdad? Pero yo les digo cuando salgo de ahí, yo vengo a predicar, pero ustedes me predican más a mí de lo que yo vengo a hablarles a ustedes, les digo. Yo vengo a predicar y al final ustedes son los que me salen a bendecir a mí más de lo que yo vengo a hacer aquí. Y hermanos, qué bendición fuera que un día nuestra iglesia pueda ser usada así también, ¿verdad, hermanos? De que el día de mañana que venga una señora con un niño enfermo acá, hermanos, con autismo, y el niño haga mucho ruido, no estén ustedes con esas miradas, ¿verdad?, que en vez de verse el rostro de Jesús, se ve el rostro de Judas, ¿verdad? Endiablado cuando estaba enojado, hermanos, con María, cuando derramó aquel perfume sobre Jesús. Sino que vean rostros llenos de gracia, ¿verdad, hermanos?, hacia ese niño que está ahí gritando. Y que, hermanos, hasta se pueda abrir un ministerio el día de mañana que trabaje con todas estas personas. Qué bendición fuera que el día de mañana, hermanos, se levantara de aquí un ministerio que vaya a las cárceles a predicar, alguna misión en algún país, hermanos. Bueno, hemos ayudado a la India, ¿verdad?, allá con el hermano Miguel. Hemos mandado dinero a agencias misioneras. Pero qué bendición que algún día haya un viaje de aquí, ¿verdad?, a personas para servir a Dios en tal lugar, ¿verdad? Así que oramos, hermanos. Padre, damos gracias, Señor, por su palabra. Gracias, Señor, por lo que usted ha hablado, Señor, a nuestras vidas, sobre lo que pasaba aquí con los apóstoles, Señor. Ellos siempre querían ser el mayor, Señor. A Jacobo y a Juan no le importaba Pedro, Señor, que este se quede atrás. No le importaba el resto, Señor. Ellos querían